Hoy les hablaré sobre la percepción y la atención. Quien les habla, Ana Gabriela Vargas Blanco, estudiante del programa de psicología. En la percepción tenemos dos teorías que les plantean Gibson y Neisser. Gibson dice que la percepción es un proceso simple. En el estímulo está la información sin necesidad de procesamientos mentales internos posteriormente. Y Neisser dice que la percepción es un proceso activo constructivo en el que el receptor, antes de procesar la nueva información y con los datos archivados en su conciencia, construye un esquema informático anticipatorio que le permite contrarrestar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el esquema. En la percepción, trabajamos de mano con los sentidos, como es la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Por medio de los sentidos es evidente que nosotros percibimos. Tenemos el sistema del ojo humano y es que cuando empezamos a ver una imagen, se transforma, o sea, esa luz atraviesa la córnea, ¿sí? Refractada, llega hasta el cristalino y en la retina es enfocada del revés, o sea, al revés, una figura al revés. Luego tenemos unas células fotorreceptoras que traducen la luz en impulsos eléctricos, como son los bastones y los conos, para que éstas las lleven hasta, o bueno, desde el nervio óptico hasta el cerebro, ¿sí? Este proceso, más o menos el recorrido son de 13 milésimas de segundos de camino desde la retina hasta el cerebro, ¿sí? Como lo podemos evidenciar acá. También tenemos estas dos imágenes en donde dice cómo llega la información visual hasta el cerebro. Entonces decimos que los axones de las células ganglionales forman el nervio óptico. Acá lo tenemos a la mano derecha, el nervio óptico, que en lugar de ir directamente al cerebro por el camino más corto, ambos se reúnen en un punto medio situado detrás y en el centro de los ojos llamado quiasma óptico, que vemos cómo se cruzan ahí, y allí se divide cada nervio óptico en dos. Dice que algunas fibras ópticas proceden de la retina, se cruzan en el quiasma óptico para alcanzar el lado opuesto de la corteza visual. Aquí vemos cómo es esa transformación de pronto un poco más profunda detrás del ojo óptico. Características de la percepción. Es subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un individuo a otro. La condición de selectiva. En la percepción es consecuencia de la naturaleza subjetiva de la persona que no puede percibir todo al mismo tiempo. Y en lo temporal, es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias. Los componentes. Nos dice que aunque los estímulos sensoriales pueden ser los mismos para todas las personas, cada una de ellas percibirá cosas distintas. En las primeras encontramos que las sensaciones o estímulo físico que proviene del medio externo en forma de imágenes, sonidos y aromas. Y en el segundo están los inputs internos, que inputs es información que llega al sistema. Provienen del individuo, como son las necesidades, motivaciones y experiencia previa. Las sensaciones son la respuesta directa e inmediata a una estimulación de los órganos sensoriales. Primero un estímulo, segundo un órgano sensorial y tercero una relación sensorial. Tenemos el umbral absoluto y el umbral absoluto máximo, o sea, de lo mínimo a lo máximo. En el absoluto nos dice que el nivel mínimo o máximo a partir del cual un individuo puede experimentar una sensación es la barrera en que separa los estímulos que son detectados de los que no. Y en el umbral absoluto mínimo es el punto en que el individuo percibe una diferencia entre algo y nada. En el umbral absoluto máximo
es cuando la sensación experimentada por el individuo es tan fuerte que no es percibida de forma completa. En el umbral relativo o diferencial nos dice que este umbral es la diferencia mínima que se puede detectar entre dos estímulos. Los inputs internos, no todos los factores de influencia a la percepción proceden del mundo exterior en el que se desenvuelve el individuo. Junto a estos existen otros de origen interno, entre los que se pueden destacar los siguientes. Algunos de los factores internos que influyen en la percepción del individuo son la necesidad, la motivación y la experiencia. La necesidad es el reconocimiento de la carencia de algo y la motivación está muy vinculada a las necesidades. Sin embargo, no actúan siempre conjuntamente, pues una misma motivación puede satisfacer a diversas necesidades. Y en la experiencia, el individuo aprende de las experiencias y esto afecta al comportamiento. Proceso de percepción. Entonces, dice que todos los individuos reciben estímulos mediante las sensaciones, es decir, flujos de información a través de cada uno de sus 5 sentidos, ¿sí? Pero también tenemos unas fases que son de selección, organización e interpretación, es decir, el individuo percibe a través de sensaciones, ¿sí? Flujos de información que son por los sentidos, pero en ese proceso hay fases y son estas 3. La selección es donde percibe una pequeña porción de los estímulos a los cuales está expuesto, ¿sí? Es lo que el individuo selecciona y tiene sus características: tamaño, color, luz, forma, movimiento, intensidad, pequeños detalles, el contraste, lo insólito. Acá también entonces de esa se deriva una exposición selectiva, atención selectiva y defensa perceptual. ¿Mm? En la organización, entonces decimos que una vez seleccionado, las personas han recogido una cantidad de estímulos de forma conjunta que en esencia son solo una simple colección de elementos sin sentido. En esta organización, después de haber seleccionado varias cosas, objetos con características, nos vamos a ir obviamente por las figuras y el fondo que tengan estas. Hablamos sobre las leyes de Gestalt, tenemos la proximidad, semejanza, clausura o cierre, destino común o buena forma. Como lo vemos en la proximidad, entonces los estímulos próximos entre sí tienden a percibirse agrupados y es lo que cada individuo, desde su sentido, su experiencia, su selección, entonces van a percibir este tipo de cosas. En la interpretación, que ya sería la última fase, se trata de dar contenido a los estímulos previamente seleccionados y organizados. Dice que la interpretación depende de la experiencia previa del individuo, así como de sus motivaciones e intereses personales. Y dice que por ello la forma de interpretar los estímulos puede variar a medida que se enriquece la experiencia del individuo o varían sus intereses. Y para el marketing es útil conocer las características psicográficas de los consumidores a los que se dirige, o sea, sus características. En patologías o trastornos tenemos los trastornos cuantitativos y los trastornos cualitativos. En los cuantitativos podemos apreciar la hiperestesia, que es donde el sujeto percibe los estímulos con mayor intensidad y número y rapidez. O sea, más rápido, más veces. Y la hiperestesia visual nos habla de los colores donde parecen mucho más intensos y vividos de lo normal, que lo vivimos en 3 fases, que es la esquizofrenia, estado maníaco y las drogas. El segundo, que es la hipoestesia, es lo contrario. El sujeto percibe los estímulos con menor intensidad, número y rapidez. En la analgesia, la abolición de la sensibilidad al dolor, analgesia, se puede en estados efectivos muy intensos. En los cualitativas tenemos las distorsiones perceptivas y allí tenemos 2 características que son las ilusiones pareidolias, que es donde el individuo proporciona una organización y significado a un estímulo ambiguo un poco estructurado. Es cuando por medio de imágenes, objetos, le damos sentido y forma. Como cuando salimos y vemos el cielo y hay nubes y pues vemos imágenes que creamos nosotros mismos.
En las ilusiones afectivas están determinadas catatónicamente por sentimientos intensos. Las anomalías de percepción, tenemos la penetración anómala en la realidad, que es la percepción, es vivencia con una carga emocional anómala que penetra en el mundo emocional trastocándolo. Y tenemos la disociación o fusión de la percepción. Se disocian objetos que deberían percibirse como únicos o se fusionan objetos diferentes. Por ejemplo, allí en esta imagen le damos sentido a que estas flechas son sonrisas, ¿sí? Y algunos objetos son los ojos. Y en alucinaciones tenemos los acoasmas y alucinaciones elementales, ruidos, pitidos o cuchicheos. Eso es creado por medio de nuestro sistema y es donde vamos a percibir ruidos en la ruidos en espacios cerrados, espacios abiertos, depende de la persona, depende de la experiencia. También cuando vamos caminando por el bosque también vemos figuras, personas, bueno, todo ese tipo de cosas son creadas pues obviamente por nuestra mente y lo vamos relacionando entre sí. Bueno, hasta aquí llegó todo. Espero haber compartido una muy buena experiencia y conocimiento para ustedes. Muchas gracias.